Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Inferencia Estadística. En esta clase vamos a estudiar bondad de un estimador y además vamos a estudiar intervalos de confianza. Comencemos. Entonces, bueno, el contexto era el siguiente. Nosotros teníamos una población que tenía una cierta distribución. Esa distribución dependía de un cierto parámetro que nosotros llamamos teta, y nos gustaría conocer cuál es un estimador de este parámetro teta y qué tan bueno es este estimador. Entonces, para ello, para conocer la bondad del estimador, vamos a definir lo que se llama el error de estimación, que lo vamos a denotar como epsilon, y que va a corresponder a la distancia entre un estimador y su parámetro objetivo. Es decir, va a ser el módulo de la estimación menos el parámetro. Ya. Cabe destacar que teta es un parámetro fijo que es un parámetro de la población, mientras que teta gorro es una función de los valores que yo obtengo en la muestra. Por lo tanto es una variable aleatoria, así que el error de estimación también es una variable aleatoria. Y dado que es una variable aleatoria, en general, no se puede decir qué tan grande o pequeño será para una estimación particular, pero se pueden plantear enunciados de probabilidad. Por ejemplo, yo podría estimar cuál es la probabilidad que el error de estimación sea menor que un cierto nivel B fijo, o bien yo me podría preguntar de qué tamaño tiene que ser el error máximo, de tal manera que esa probabilidad sea igual a, por ejemplo, 0,95, por decir algo, podría ser otra cosa. Entonces, uno va a plantear estos enunciados de probabilidad en los cuales yo podría estimar cuál es la probabilidad de que el error sea menor que un cierto nivel dado, o me podría preguntar cuál tiene que ser el nivel de tal manera que la probabilidad de que el parámetro esté a distancia menor que b, que esa probabilidad sea 0,95. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo. Dice, una muestra de 1000 votantes seleccionados al azar en una ciudad mostró que 560 están a favor de un cierto candidato 1. ¿Ya? Hay que pensar que en este ejemplo hay dos candidatos. Entonces dice, estime P la fracción de votantes de la población que están a favor del candidato 1 y precise un límite de error, es decir, un intervalo, de tal manera que el error sea menor a 2 veces una desviación estándar en el error. ¿Ya? Entonces, bueno, si se fijan acá, las votaciones son variables, son experimentos de Bernoulli. Una persona vota por el candidato 1 o no, y en este caso a mí lo que me gustaría es poder estimar el parámetro P, que es la proporción de los votantes. Dado que yo necesito un estimador, voy a proponer, y cuál es el estimador más natural en el caso de las proporciones, es simplemente contar los que estuvieron a favor del experimento y divido por la cantidad total. En este caso es 560 dividido en 1000, ¿ya? Y eso es 0,56. Y por lo tanto, ya P gorro constituye una estimación de la fracción de votantes de la población que están a favor. ¿Ya? Ya. Fíjense que este P gorro es 0,56 porque estoy trabajando sobre una muestra particular. Si yo tomara otra muestra con otras personas, quizá obtendría otro número. Así que recuerden, el P gorro, el estimador siempre una variable aleatoria. Y ahora yo me pregunto, ¿qué tan bueno es P gorro? Y para ello, lo que nosotros vamos a ver, nos dicen que precise un límite de error de tal manera y de que yo cometa, de que el error sea menor que 2 veces la desviación estándar. ¿Ya? Y recordemos que la desviación estándar de una distribución binomial se puede calcular simplemente, o la varianza, es es P por 1 menos P dividido en N, ¿ya? Pero si se fijan, en este caso,
la desviación estándar, que corresponde justamente a la raíz de la varianza, depende de P. Por lo tanto, yo no puedo estimar directamente, o sea, no puedo conocer la desviación estándar porque depende de P, y P es el parámetro que yo estoy buscando. Ahora, lo que ocurre es que si yo tomo este P, que vendría siendo 0,56, y lo ocupo como una aproximación, la verdad es que mi desviación estándar no va a andar muy alejada que la desviación estándar verdadera. Así que esto lo voy a aproximar por la raíz de 0,56 por 1 menos 0,56 dividido en 1000. Ya, ocupo esta aproximación porque no conozco el valor de sigma, pero la verdad es que si yo lo estimara con el valor verdadero no hay mucho error porque estoy dividiendo por un número grande y en este caso es 1000. Ya, por lo tanto, si yo quiero calcular, en este caso, esta probabilidad es P menos P gorro dividido en sigma, y que eso es menor que 2, como el tamaño de la muestra es grande, y en el fondo lo que yo estoy diciendo es que una distribución normal 0,1 sea menor que 2, eso por lo general es del orden de 0,95, y por lo tanto ahora yo puedo explicitar directamente lo siguiente. Lo que yo voy a estar diciendo, por lo tanto, es que la probabilidad que P esté entre P gorro más 2 veces sigma y P gorro menos 2 sigma, que esa probabilidad es 0,95. ¿Ya? Y en el fondo lo que yo estoy diciendo es, bueno, ¿cómo obtuve esa expresión? Simplemente desarrollé esa desigualdad y la escribo de esta forma. Entonces, se fijan que lo que dice es que en este intervalo, que es el intervalo P gorro menos 2 sigma y P gorro más 2 sigma, es un intervalo donde la probabilidad de encontrar el parámetro P es del 95%. Entonces vamos a expresar esto. Bueno, la probabilidad de P gorro, que es 0,56, menos, y 2 sigma vale, según mis cálculos, vale 0,03, es menor o igual que P, es menor o igual que 0,56 más 0,03, y eso vale 0,95. Es decir, la probabilidad que el parámetro P pertenezca al intervalo 0,56 menos 0,03, 0,56 más 0,03, es del 95%. ¿Ya? Y notemos que acá también, esta expresión que está acá es equivalente a decir que la probabilidad que el parámetro, que el estimador menor el parámetro, sea menor o igual que 0,03, que eso es 0,95. Entonces, se fijan que acá dijimos una afirmación acerca de la probabilidad. Lo que estamos diciendo acá es que la probabilidad que el error de estimación sea menor o igual que 0,03, que esa probabilidad es muy alta, es decir, es del 95%. Entonces, fíjense que esto se puede escribir de dos maneras. La primera es decir, la probabilidad que el parámetro que yo no conozco esté en un intervalo dado sea 95%, y ese intervalo es los intervalos que aparecen ahí, pero también puedo decir que la probabilidad del error que yo cometí al estimar es menor o igual que 0,3, con un 95% de probabilidades. ¿Ya? Este es un ejemplo concreto en el cual nosotros de alguna manera encontramos un intervalo que contiene el parámetro. ¿Ya? Y además en este ejemplo vimos el tema de la bondad del estimador. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver lo que se llaman los intervalos de confianza. Y tal como vimos en el ejemplo anterior,
en el ejemplo anterior nosotros encontramos un intervalo en el cual estaba el parámetro P con alta probabilidad. Entonces a esos intervalos los vamos a llamar intervalos de confianza, y por lo general vamos a decir que un intervalo teta gorro L, teta gorro mu, es un intervalo para teta con un coeficiente de nivel de confianza 1 menos alfa, si la probabilidad de que el parámetro verdadero pertenezca a ese intervalo que está ahí, que eso sea de la forma 1 menos alfa, ¿ya? Y por lo general hay que pensar que el alfa que a uno le interesa tomar es un alfa pequeño, por lo general es algo así como 0,1 o 0,05, y que en el fondo lo que a nosotros nos va a interesar es que, por decir algo, nos interesará encontrar un intervalo de la forma, de tal manera que esto sea, por ejemplo, 0,95, que corresponde al nivel alfa igual a 0,05. ¿Ya? Ya. Y acá hay que tener ojo con la interpretación, porque por lo general uno dice que el parámetro θ está en el intervalo de confianza con una probabilidad de 95%. Pero es más correcto decir que el intervalo contiene el parámetro en un 95% de las veces. En el fondo lo que yo estoy haciendo es, si voy y genero estos intervalos, saco una muestra de estos 1000 intervalos, perdón, saco una muestra de 100 de estos intervalos, en 95 de ellos yo voy a encontrar al parámetro θ. Pero hay que tener en cuenta que el parámetro θ es un parámetro fijo. En cambio, lo que va variando es la muestra. Cuando yo realizo la muestra es lo que cambia el intervalo. Así que hay que tener un poco de cuidado. Ya. Entonces, en el caso anterior, lo que nosotros utilizamos fue la aproximación de la binomial, o sea, de la binomial comuna normal, para poder generar un intervalo de confianza. Pero por lo general nosotros vamos a ver un método, que es lo que se llama el método del pivote, que nos va a permitir construir intervalos de confianza para distintas situaciones. ¿Ya? Bueno, también existe lo que se llama el intervalo unilateral, porque el intervalo de confianza que vimos era un intervalo de la forma θ sub L gorro y θ sub U gorro, lower upper. En cambio, también pueden haber intervalos de confianza unilaterales, donde ahora lo que me interesa es la probabilidad de que el θ sea menor que un cierto θ U gorro, que eso sea de la forma 1 menos alfa. Por lo menos lo que vamos a ver hoy día van a ser intervalos de confianza de esta forma. ¿Ya? Ya. Entonces, a ver, intervalos de confianza. En general, lo que a nosotros nos va a interesar es, para determinar intervalo de confianza, necesitamos definir un nivel de confianza. Por ejemplo, el caso de el alfa 0,05, que es el más utilizado, que corresponde, si digamos que yo estoy diciendo que mi parámetro, o sea, perdón, el intervalo contiene el parámetro con un nivel 1 menos alfa, o si ustedes quieren, con probabilidad 1 menos alfa. Y esto explica que nuestro parámetro poblacional va a estar afuera del intervalo de confianza el 5% de las veces. Es decir, en ese caso, el intervalo que yo generé, que es lo que va variando, no está. Entonces, en ese caso, uno le llama el nivel de error, y ese es el número alfa. Entonces, ¿cómo construir los intervalos de confianza? Es lo que se llama el método del pivote, y dice, dado un nivel de confianza 1 menos alfa, el método del pivote consiste en encontrar una cantidad X que actúa como pivote y que posee las siguientes características. Que esta cantidad sea una función de medidas muestrales y del parámetro desconocido θ, en donde θ sea la única cantidad desconocida. Es decir, no puede ser de que me falten dos parámetros. Y además que su distribución de probabilidad sea conocida y no dependa del parámetro θ. ¿Ya? Ya, vamos a ver cuáles son algunos de los ejemplos de esta cantidad X que nosotros podríamos utilizar.
pero eso está basado, digamos, en las distribuciones muestrales que vimos en videos anteriores, que tiene que ver, por ejemplo, con la distribución de las distribuciones normales, con las distribuciones también, con las distribuciones, con la t-student y con otras distribuciones. Ya. Y fíjense que una vez que uno ya tiene eso, el proceso sigue, es como sigue. Primero, como conocemos la distribución de X, podemos encontrar A y B de manera que se cumple esta igualdad. ¿Ya? Por ejemplo, si la X fuera una distribución normal de parámetro 0, 1, y yo quiero que la probabilidad, que esto sea 1 menos alfa, por lo que en general uno hace es trata de encontrar A y B, de tal manera que esa área sea 1 menos alfa. Y si se fijan, yo podría ir tomando un A o un B, no necesariamente simétrico, pero por lo general uno lo que hace es simplemente toma un A que vendría siendo el simétrico, y por lo tanto a este numerito que está ahí uno le termina llamando el Z alfa medios. Pero de todas maneras uno lo escoge simétrico en el caso de la normal y en el caso de la t-student porque son distribuciones simétricas. Igual yo lo podría tomar de una manera unilateral, pero digamos lo que se usa es intervalos, como intervalos, digamos, que sean simétricos en torno al origen. ¿Ya? Ya. Eso depende, bueno, de la distribución, pero lo importante es que esto se pueda encontrar lo A y B si es que yo conozco la distribución, eso lo puedo hacer usando algún comando de R o cosas así. Luego, como X depende de cantidades muestrales conocidas de teta, se puede reordenar la desigualdad A menor que X y despejar teta para llegar al intervalo de confianza dado. Ya, pero necesitamos algunos pasos previos para poder calcular los intervalos de confianza. Estos pasos previos los vamos a ver en el caso de la distribución normal y de la t-student. Entonces, en el caso de la distribución normal, uno puede utilizar la función qnorm, que ¿qué es lo que hace la función qnorm? Lo que hace es, para un cierto nivel de probabilidad, por ejemplo, P, supongamos que esta probabilidad vale P, es decir, el área abajo en la curva hasta un cierto nivel, lo que entrega es, dada la probabilidad P, entrega el Z, de modo que la probabilidad que Z sea menor o igual que Z minúscula sea justamente P. Entonces, dado que a nosotros nos interesa encontrar, por ejemplo, un intervalo simétrico cuya probabilidad 0 sea 0,99, lo que nosotros vamos a decir, o un nivel 1 menos alfa, vamos a hablar mejor en general, uno define este intervalo, y si se fijan, lo que puede hacer es decir Z menos Z, y yo necesito que esta área corresponda a un nivel 1 menos alfa. Y usando la distribución, lo que yo tengo es que la probabilidad que Z sea menor o igual que Z, menos la probabilidad que Z sea menor o igual a menos Z, eso tiene que ser igual a 0,95. ¿Por qué? Porque la probabilidad que Z sea menor o igual que Z corresponde a, toda esa área, y después yo le resto el área que aparece acá, y me queda el área que yo buscaba en azul. ¿Ya? Pero notemos que esto que está acá, la probabilidad que Z sea menor o igual que Z, se puede escribir como 1 menos la probabilidad que Z sea mayor que Z. ¿Ya? Y la probabilidad, esta probabilidad que aparece acá, es la probabilidad que está acá en roja, y que en realidad corresponde a esta misma probabilidad que aparece acá, así que sería menos la probabilidad que Z sea mayor que Z, y eso
perdón, habíamos dicho que estábamos buscando el nivel 1 menos alfa. 1 menos alfa. Y por lo tanto, yo puedo despejar que la probabilidad que z sea mayor que z, eso tiene que ser igual a alfa medios. Entonces, al z que nosotros vamos a encontrar, cuando yo tenga un nivel 1 menos alfa, por lo general se le va a llamar z de alfa medios. ¿Por qué? Porque lo que yo en el fondo necesito es que la probabilidad, cuando yo busque el z, yo busco la probabilidad que z menor o igual que z sea 1 menos alfa medios. ¿Ya? Y a este otro número, como es simétrico, le vamos a llamar alfa medio. Y ahora, esto todos los puedo determinar utilizando la función QNORM, por ejemplo, de R, o de alguna otra aplicación que ustedes quieran utilizar. ¿Ya? En el caso de la TDStudent, cuando uno hace esto, también puede usar una función Qt, que es una función de R, y además la función TDStudent es una función simétrica en torno al origen, así que el análisis que hay que realizar es el mismo. La diferencia es que cuando uno trabaja con la TDStudent tiene que decir la cantidad de grados con las que está trabajando. Entonces hay dos parámetros. Lo que sería, bueno, no, en realidad uno, corresponde simplemente a los grados de libertad y uno después busca cuál vendría siendo el intervalo que me da el 99%, 95%, 90%, 80% o algún otro. Se puede encontrar en tabla o utilizando esta función Qt. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a ver el primer caso, que corresponde al caso de el intervalo de confianza para la media, es decir, nosotros vamos a tener una población suponiendo que tiene una media mu, y nosotros vamos a usar de estimador el promedio, y nos gustaría, por ejemplo, estudiar, definir un intervalo de confianza para este promedio mu. Entonces, bueno, vamos a definir a priori un nivel de confianza, 1 menos alfa, y por el teorema del límite central o central del límite, y asumiendo que n es grande o que la población es normal, que son lo mismo, se tiene que z, que es el promedio menos la media de la población dividido en la desviación estándar de la población dividido en raíz de n, ¿sí? Que eso sigue una distribución normal 0,1. Así que esta función z es lo que vendría siendo el pivote en nuestro caso, ¿ya? Porque si se fijan, depende solamente del parámetro mu. Mu es el único parámetro desconocido y el resto de las cosas son datos conocidos y depende de la muestra. Entonces veamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar valores A y B utilizando QNORM, de modo que esa probabilidad sea 0,95. Si uno cambia el nivel alfa, hay que buscar otros parámetros. Y bueno, como yo les decía, el valor que uno busca tiene que ser simétrico, eso es como por convención. Así que de ahí encuentro que el A vale menos 1,96 y el B vale 1,96. Así, la probabilidad del Z, de que Z esté entre esos dos valores es 0,95, y eso es por construcción. Y si yo reordeno estas desigualdades, lo que yo voy a obtener es justamente la probabilidad que mu pertenezca a X barra más 1,96 sigma dividido en raíz de n, y X barra menos 1,96 sigma partido por raíz de n menor o igual que mu, y eso tiene que ser 0,95 por construcción. Es decir, yo estoy preguntándome cuál es el intervalo que contiene al parámetro poblacional con probabilidad 0,95. O usted lo puede entender también que el intervalo X barra menos 1,96 sigma dividido en raíz de n, X barra más 1,96 sigma
dividido en raíz de n contiene el parámetro o si quieren, en 95 de 100 casos, o en un 95% de los casos. Por lo tanto, es un intervalo que me da seguridad, que yo puedo encontrar, digamos, este valor que era la media poblacional que yo no conocía. ¿Ya? Así que es justamente el intervalo que acabo de escribir. Así que ese es un intervalo de confianza para la media mu con un nivel de confianza de 95. Es decir, que este intervalo contiene a mu en el 95% de los posibles intervalos que se construyen a partir de cada muestra. Ya, y acá me gustaría hacer una aclaración. Este es el intervalo que se obtiene cuando yo trabajo con un nivel de confianza del 95%. Si yo trabajo con un nivel de confianza más grande, el valor que yo encuentre acá debería ser mayor. Y por lo tanto, el intervalo de confianza, si es que yo necesito mayor probabilidad, o sea, si yo pido que con un nivel de confianza del 99%, el intervalo de confianza que yo voy a obtener debería ser un poco más grande que el intervalo de confianza que yo obtengo con 95%. Y eso es bastante natural, porque si yo quiero tener más certeza, simplemente doy un rango más grande. ¿Ya? Ya. Veamos un ejemplo. Entonces dice, se quiere estimar la nota promedio obtenida por los estudiantes de toda la Universidad de O'Higgins en los exámenes. Se sabe que la desviación típica de la nota obtenida en los exámenes es de 1.1, ¿ya? Y se ha obtenido una muestra de 50 estudiantes cuya media muestral fue de 49. Entonces dicen, calcule el intervalo de confianza al 90%, calcule el intervalo de confianza al 99%. Entonces, a ver, tal como vimos, lo que yo sé es que Z, que se define como el promedio menos mu, dividido en sigma partido por raíz de n, eso se puede seguir una normal 0,1 por el teorema del límite central. Acá no sé si acaso hay normalidad, así que puedo utilizar el teorema del límite central. Y vamos a buscar un intervalo de la forma de tal manera que Z, ¿sí? Y que eso sea 1 menos alfa. Y después especifico los valores de alfa para responder. Alfa igual 0,1 corresponde al 90%, alfa 0.01 corresponde al 99%. ¿Ya? Y estos valores se pueden calcular a partir de tablas o utilizando alguna función de R. Por lo tanto, esto es la probabilidad que menos z alfa medios menor o igual que x barra menos mu partido por sigma dividido en raíz de n menor o igual que z alfa medios, y eso es 1 menos alfa. Esto es equivalente. Y ahora esto es equivalente a pedir que la probabilidad que x barra menos z alfa medios por sigma dividido en raíz de n menor o igual que mu menor o igual que x barra más z alfa medios por sigma dividido en raíz de n, y que eso sea igual a 1 menos alfa. Así que este vendría siendo mi intervalo de confianza para la media, ¿ya? Z alfa medio corresponde, si quieren, al valor que yo necesito para que la cola tenga probabilidad alfa medio. Y por lo tanto, en el caso que alfa sea igual a 0.1, el Z alfa medio se puede calcular y vale 1.645. Por lo tanto, el intervalo de confianza que yo doy para la media va a ser, luego de hacer los cálculos, acuérdense que en este caso el n vale 50 y la desviación estándar vale 1.1. Así que esto debería darme 4.644 y 5.156. Ya. Por otra parte, en el caso en que alfa vale
0.01, el Z, su alfa medios, vale 2.576 y por lo tanto el mu vale, y esto hay que calcularlo, 4.499 y 5.301. Así que el intervalo 4.644 y 5.156 corresponde al intervalo de confianza para el nivel 90%. Y para el nivel 99% es 4.499 y 5.301. Y tal como les dije recién, es natural, si yo quiero tener más certeza por dónde va a estar el parámetro, necesariamente tengo que dar un intervalo más grande. Y acá se ve que, en este caso, la probabilidad es de 99% y el intervalo que se obtiene es más grande que el intervalo que se obtiene con un nivel de certeza del 90%. ¿Ya? Ya. Y de nuevo, les repito la interpretación. Cuando yo calculo estos intervalos y voy tomando muestras, el intervalo, el parámetro está fijo, en cambio el intervalo puede ser de que le achunte o no, que contenga o no al parámetro. Entonces lo que ocurre es que este nivel 1 menos alfa, por ejemplo, si el alfa vale 0,01, en el fondo lo que estoy diciendo es que con un nivel 1 menos alfa, o en el 1 menos alfa por ciento de los casos, o si quieren 99, en el 99% de los casos el intervalo cae y contiene al parámetro, pero ahí justamente, si cuento 100 casos, hay un caso donde no está. Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Ya, así que ese fue el caso del intervalo de confianza para la media con la varianza conocida. Entonces, se fijan que ahora lo que vamos a ir viendo es vamos a ir viendo distintos tests para ir calculando distintos parámetros. Intervalo de confianza para los parámetros. El segundo que vamos a ver es lo que se llama al intervalo de confianza para la media con desviación desconocida. ¿Ya? Entonces, si conocemos nosotros, si no conocemos sigma, cuando yo miro esta función x barra menos mu dividido en sigma dividido en raíz de n, se fijan que ya no cumplen en las condiciones del método del pivote porque hay dos incógnitas. En el fondo yo no conozco de los parámetros ni el mu ni el sigma, que son parámetros de la población. Así que tenemos que buscar, digamos, otro pivote que nos sirva. Y ahí nosotros recordamos que una manera de reemplazar la desviación estándar es con la desviación muestral, que se obtiene a partir de esa fórmula. ¿Ya? Es bastante natural pensar que son similares. Y lo que ocurre es que en este caso nosotros también vimos que cuando yo definía el estadístico T como el promedio menos la media muestral, media poblacional, dividido en la desviación muestral, partido por raíz de n, eso ya no sigue una distribución normal, sino lo que sigue es una distribución de Student con n-1 grados de libertad. Y si se fijan, por lo tanto ahora este parámetro t cumple las condiciones del método del pivote. ¿Por qué? Porque hay solamente un parámetro desconocido que es el mu, y yo conozco la distribución de este estadístico. ¿Ya? Así que a partir de este estadístico, y por eso es que nosotros estudiamos la distribución t, nos va a permitir construir un intervalo de confianza para la media cuando la desviación o la varianza es desconocida. Ya. Voy a hacerlo en un caso pensando en que, fíjense que a diferencia del caso anterior, cuando yo conocía la desviación, ahí no necesitaba conocer ningún tipo de grado de libertad, pero en este caso necesito conocer el tamaño de la muestra para conocer justamente, bueno, en el otro caso también necesito conocer la muestra, pero acá me va a influir en los grados de libertad. Entonces, definamos a priori un nivel de confianza de 95%, y consideremos para el ejemplo el tamaño muestral de n igual 20. ¿Ya? Así que por el teorema que nosotros vimos, se tiene que x barra menos mu, que es la media poblacional, dividido en la
la desviación muestral dividido en raíz de n, que sería 20, si una t-student de tamaño 19, de 19 grados de libertad. Y ahora la t-student es una distribución simétrica, así que vamos a buscar un intervalo simétrico de tal manera que esta área corresponda al 0.95. ¿Ya? Ya, y eso se puede buscar usando la función que yo les mencioné en R o alguna tabla o lo que ustedes más prefieran. Y cuando uno hace eso, obtiene que ese valor corresponde a menos 2.09. Y por lo tanto, de acá yo puedo despejar que esto es equivalente a la probabilidad que x barra menos 2.09 por s dividido en raíz de 20 menor o igual que mu menor o igual que x barra más 2.09 por s dividido en raíz de 20, y eso es 0.95. Es decir, el intervalo de confianza x barra menos 2.09 s raíz de 20 x barra más 2.09 s dividido en raíz de 20 contiene en un 95% de los casos al parámetro mu, es decir, la chunta, en un 95% de los casos. ¿Ya? Entonces, se fijan cómo la distribución T nos permite encontrar un intervalo de confianza en el caso en que yo no conozca la varianza. ¿Ya? Así que eso es lo que acabo de decir, por lo que para el 95 de las posibles muestras, el siguiente intervalo, ese intervalo que está ahí, contiene la media poblacional. Tienen que pensar que este intervalo, el intervalo de confianza, si se fijan, contiene al X barra y contiene al S. Y el S y el X barra son variables aleatorias. Por lo tanto, este intervalo de confianza que uno está encontrando es también una variable aleatoria. Y por lo tanto, cada vez que yo saco una muestra, encuentro una realización de este intervalo de confianza. Y en cambio el parámetro mu es un parámetro que está fijo. Entonces lo que yo voy haciendo es voy haciendo realizaciones de este intervalo y en este caso, en el 95% de las veces, el intervalo contiene el parámetro, pero el parámetro está fijo. Lo que va cambiando la realización es el intervalo, porque tal como les dije, x barra y s son variables aleatorias, así que el intervalo que uno obtiene también debería ser un intervalo aleatorio. Ya, y vamos a terminar con un ejemplo. Dice, se ha obtenido una muestra de 15 vendedores de una editorial para estimar el valor medio de las ventas por trabajador. La media y varianza de la muestra en millones son 5 y 2 respectivamente. Ya, nos piden calcular el intervalo de confianza para el valor de las ventas al 90% de confianza y además el intervalo de confianza acá la media debería ser, perdón, para el valor medio, de las ventas por trabajador en la editorial al 95%. ¿Ya? Entonces, son dos niveles de confianza distintos y por lo tanto lo que nosotros vamos a ver es que, bueno, en este caso el X barra vale 5 millones, el sigma es raíz de 2 porque la varianza valía 2 y lo que nosotros vimos recién es que la probabilidad que menos z alfa medios menor o igual que x barra menos mu partido por s, que acuérdense que este en realidad debería haberlo escrito así como s, y la varianza de la muestra son 5, esto debería ser s, y esto debería ser la varianza de la muestra, claro, está bien. Entonces s partido por raíz de, disculpen, debería ser s dividido en raíz de 15 menor o igual que z alfa medios
eso tiene que ser igual a 1 menos alfa. Lo escribo así y después veo cuáles son los valores. Después lo hago para alfa igual 0,9 y 0,95. Entonces, esto equivale a decir que la probabilidad que x barra menos z alfa medios es menor o igual, perdón, por s partido por raíz de 15 es menor o igual que mu por x barra más z alfa medios por s partido por raíz de 15, que eso es 1 menos alfa. Y bueno, uno puede darse cuenta que en el caso que alfa valga 0,1, z alfa medios va a terminar siendo 1,7613. Y recordemos que acá lo que yo estoy diciendo es que el estadístico que aparece acá, esto, tiene una distribución, se distribuye como una t de 14 grados de libertad, ¿ya? Y a partir de esa t de 14 grados de libertad es como que yo puedo estimar ese valor que está ahí. Y por lo tanto, en ese caso, lo que uno obtiene es que el intervalo de confianza es 4,357 y 5,643. ¿Ya? Verifiquen los cálculos ustedes. Alfa, y en el caso de que alfa sea 0,005, z de alfa medios. Se fijan acá, estoy pidiendo que la probabilidad sea mayor la probabilidad de que el intervalo de confianza contenga el parámetro, así que debería obtener un valor mayor para z alfa medios, y por lo tanto en este caso el intervalo de confianza resulta 4,217 y 5,783. Y tal como les dije en 2 oportunidades en esta clase, si yo quiero tener una probabilidad más alta, lo que debería ocurrir con el intervalo de confianza es que debería ser más grande, lo cual es bastante natural. Si yo quiero tener más precisión, doy un intervalo más grande y cumplo esa precisión en la probabilidad. ¿Ya? Y de nuevo, para terminar, acuérdense que este valor lo calculé usando esta función que es Qt de R, por ejemplo, o alguna otra en la tabla, con una t de student de 14 grados de libertad, porque mi muestra tenía 15 vendedores. ¿Ya? Ya. Así que eso es todo por hoy. Bueno, en el próximo video vamos a seguir estudiando propiedades de los estimadores que no hemos visto, que tienen que ver también con la bondad, y en el caso de si este estimador, cuando yo tomo muestras grandes que se van pareciendo a la población, efectivamente dan al parámetro en sí. Y veremos otros casos también de intervalos de confianza útiles. Si se fijan acá, yo estoy en esta clase respondimos a la pregunta ¿cómo yo puedo estimar la media? Y la respuesta que vimos es el promedio, pero también respondimos intervalos de confianza para la media. Después lo que vamos a ver van a ser intervalos de confianza para la varianza. ¿Ya? Así que bueno, eso es todo por hoy. Gracias.